Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Pediatría al Día. Soy la doctora Alejandra García, soy pediatra y hoy tengo una invitadaza, es la doctora Alejandra Toral. Ella es psiquiatra, psiquiatría de niños y adolescentes, es egresada de hospitales de la UNAM. El primero hizo psiquiatría en el Hospital Fray Bernardino y es egresada de psiquiatría del Hospital Juan N. Navarro. Ale, muchas gracias por venir por Muchas acá. Gracias por invitarme, Ale. Perfecto. Bueno, pues vamos a platicar de un tema que seguramente les va a gustar. Creo que es un tema que está en boga y que lo vemos en todos los lados, hasta en la sopa, Ale, y es el autismo. Entonces, platícanos cómo se define el autismo. Bueno, lo primero que hay que entender como tal, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Es un trastorno que está presente literal desde que el bebé ya se está formando dentro de la mamá. Ya. Cuando se está formando su sistema neurológico, ya empezamos a encontrar ahí cuestiones un poco distintas que finalmente, cuando un niño va creciendo, vamos a ver las manifestaciones tanto en el pensamiento como en la conducta. Okay. En particular, actualmente se les llama trastornos del espectro autista. Y lo que vemos son como tres alteraciones principales, podríamos decir que son dos pilares, que son alteraciones en la socialización, en la comunicación, y en la comunicación es tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje expresivo, y patrones de conducta repetitivos y restringidos. Ok. Ale, generalmente a veces vemos, tal vez tenemos como etiquetado o encasillado un cierto comportamiento, ¿no?, de estos niños. Me imagino que hay como algunas clasificaciones o algunos grados, ¿nos las puedes explicar? Esa parte es muy importante porque también por eso entendemos, porque actualmente hay mucha confusión. Por ejemplo, algo que llegan mucho y nos dicen es que me dijeron que tiene síndrome de Asperger y entonces no es autismo. Realmente es una enfermedad técnicamente reciente. Sus primeras descripciones fueron en la Segunda Guerra Mundial y se incorporó en los 80s ya a los manuales. Y actualmente a nivel mundial podríamos decir que tenemos un problema. Uno es que a nivel normativa, por ejemplo aquí en México, los médicos nos guiamos por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene su 10ª versión y su 11ª versión, pero la 11ª todavía no es como tal legal usarla. Entonces en la 10ª edición nos dividen el autismo en autismo infantil como clásico, autismo atípico, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, y además nos metían algunas enfermedades como el síndrome de Rett dentro de los trastornos del autismo, por así decirlo. Y de ahí parte el que, porque algunas personas dicen, es que a mí no me dijeron que era autista, me dijeron que era Asperger. Esa, digamos, manera de clasificarlo era vigente en los 90s. Ya de manera más reciente entran los americanos, que tienen su propio manual, que es el DSM para las cuestiones de salud mental, y ellos dicen, ¿sabes qué? En la 5ª edición ya no vamos a tener que si es uno u otro, son trastornos del espectro autista. Y lo que ellos hacen es lo clasifican en grados, grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de la severidad y del grado de asistencia que necesitan. Y la OMS ya con la C11 dice, tienes razón, no podemos decir porque aparte es una condición que cambia mucho a lo largo de la vida. Entonces también dice, vamos a llamarlos trastorno del espectro autista, pero no vamos a ponerlo en grados, sino vamos a poner en cada uno de los pilares que mencioné al principio, qué tan grave es la afectación, si es leve, moderada o severa. De tal manera que nos da un perfil para cada uno de los pacientes. Ya, muy bien. Y obviamente es complejo, ¿no? O sea, estamos hablando de algo muy general que definitivamente requieren revisión para que ustedes hagan ciertas evaluaciones, preguntas a los papás para poder decir qué tan grave puede ser el autismo. Ya nos dijiste que es una cuestión desde el nacimiento, o sea, no es adquirido, no es que a lo mejor un bicho lo pescó y después comenzó a tener esos comportamientos, ¿vale? Pero ¿cómo podemos, o sea, nosotros a lo mejor como cuidadores, como papás, poder identificar y decir, probablemente mi hijo pudiera estar teniendo este trastorno, este espectro autista? Es muy importante esta pregunta porque vamos a ir viendo que hay alteraciones, sí, desde que el bebé nace,
pero no en todos los casos, y es uno de los problemas que tenemos con el autismo. Decimos que es un trastorno heterogéneo. ¿Qué quiere decir? No dos personas con autismo son iguales, ni tienen el mismo grado de afectación, ni el mismo grado de severidad, ni se comportan de la misma manera. Hay algunas bebés que sí, desde los primeros 6 meses de vida ya empezamos a notar datos de alarma. Pero aquí es importante notarlo, que un bebé tenga este dato de alarma no quiere decir que sea un hecho que lo vaya a desarrollar o que vaya a tener alguna cuestión del espectro autista. Algunos de estos datos, por ejemplo, es normal que un bebé entre los 2 y 6 meses empiece a tener la sonrisa social. No es lo mismo un bebé, y tú lo sabes como pediatra, que sonríe de manera refleja a un bebé que ya ve la sonrisa de un familiar y sonríe en respuesta. Sí. Un datito que vemos ahí en algunos niños que después ya tienen como tal autismo es que no hay esa respuesta como tal. Okay. Otra cosa que vemos en esos primeros 6 meses de vida es que no llegan a establecer contacto visual. Eso lo vemos ya desde los 2 meses, ya hay bebés que lo pueden fijar perfectamente. Y vemos que muchos niños que eventualmente desarrollan o que se manifiesta el espectro autista no lo tienen. Luego tenemos también una cuestión bastante interesante antes de los primeros 8 meses de vida, que son como los 2 espectros. Unos bebés que los papás nos dicen, ¿sabes qué? Es que mi bebé era demasiado tranquilo, cero lloraba, yo lo podía dejar en la cuna y ahí se quedaba todo el día. El más tranquilo de sus hermanos, o sea, parecía que ni siquiera había un bebé en la casa. O el otro polo. Lloraba demasiado, no había como nada que lo tranquilizara, lo escuchábamos en el berrido en angustia todo el tiempo. Son como algunos de los datos. Conforme los niños van creciendo, pues también vamos teniendo los hitos del desarrollo. Por eso es muy importante las consultas de pediatría el primer año de vida, porque el pediatra va viendo perfectamente qué cosas ya hace el niño para cada edad. Hay algunos que, sobre todo a nivel del lenguaje, empieza a haber alteraciones. Vemos ahí que empieza a haber un rezago. Y por eso los psiquiatras decimos ningún rezago en el desarrollo del lenguaje es normal. Si mi hijo no está hablando, no está balbuceando, no está diciendo cosas a la edad que debería, hay que ponerlos en las pilas, es una señal de alarma. Y el lenguaje, no solamente el lenguaje verbal, algo que es muy característico en las personas con trastorno del espectro autista es que no desarrollan en el primer año de vida, o podremos decir los primeros 36 meses, que son los primeros 3 años de vida, lenguaje protoimperativo y protodeclarativo. ¿Qué quiere decir esto? Las cuestiones no verbales. Un bebé más o menos a los 8 meses ya empieza a, sin dar las órdenes como decir quiero esto, pero ya nos lo empieza a dar a entender. A través de gestos, empiezan de repente a hacer señales, hacer estos de mamá, ponme atención, te estoy ahorita. Y un niño con trastorno del espectro autista usualmente no lo tiene. Entonces empezamos a ver que hay algunos rasguitos que se empiezan a conjuntar y a hacer manifiestos. Igual hay una cosa que, así como el bebé señala lo que quiere o empieza a expresar lo que necesita, también un niño es normal que empiece a demostrarle a la mamá como, mira, esto me gusta, a ti también te gusta. Eso se llama protodeclarativo y también va en conjunto con la mirada conjunta. Yo como mamá, por ejemplo, a los 12 meses, si le señalo a mi hijo mira, ya hay un perro, lo normal es que mi hijo voltee a ver hacia lo que yo le estoy señalando. Un dato ahí muy curioso en los niños con el espectro autista es que se le quedan viendo a la mano así como de ¿qué onda con ese dedo? No hay ese entendimiento de me está pidiendo que voltee a ver. O también cuando el niño ve algo no sabe cómo expresar el de mamá, mira esto que a los dos nos puede interesar. Sí. Fíjate que me pasa mucho en consulta que son niños más grandes, que tal vez, o sea, motor está maravilloso, social bien, y el lenguaje va atrás. Pero yo a veces me quedo tranquila, sí ando con el terapeuta del lenguaje, pero me quedo tranquila porque entonces, y lloran, se consuela la mamá, o sea, como que sí hay un lenguaje no verbal maravilloso, que ella está así como de, ok, sí, vamos a hacer algo, pero creo que esto nos da una señal de que puede estar bien, ¿no? No nos pasa luego que les adivinan todo y pues también el bebé luego no hace por hacer ni siquiera
un esfuerzo extra para hacerlo, ¿no? Pero sí, eso yo les digo en la consulta mucho, si está este contacto visual, nos podemos quedar un poquito más tranquilos. Ya que avanzamos a partir del primer año de edad, tú ahorita lo dijiste, la socialización. Sí. Un niño con riesgo de algo del espectro autista es muy notoria esta parte de, o los niños de mi edad me son indiferentes, o de plano hasta me molestan y me retiro. Y empieza a manifestarse más o menos un fenómeno muy curioso alrededor de los 18 meses, que es el año y medio. En el autismo, el que decían el clásico, justamente era la fase de regresión. Entonces tenemos algunos niños dentro del espectro autista que podríamos decir que su desarrollo iba normal, todo iba viento en popa, y ya decía 5 o 6 palabras o hasta más, y de repente, ¡fum! Lo que ya sabía decir, ya no lo dice. Cuando mamá, papá le hablan, es como que no sabemos si está sordo, no nos escucha, le hablamos, no nos pela, pero ya vimos que sí escucha porque en otras cosas o en la televisión sí empieza a poner atención. También más o menos a los 18 meses empiezan a hacerse manifiestas las alteraciones de la integración sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Finalmente regresamos, es un trastorno del neurodesarrollo. A nivel neurológico, todos nuestros sentidos están calibrados de alguna manera. Las personas con algún trastorno del neurodesarrollo, y aquí es importante aclarar, no es exclusivo del autismo, también puede estar presente en el TDA, en las altas capacidades, en la discapacidad intelectual y hasta en algunos otros trastornos del aprendizaje, como que estos filtros de los sentidos se descalibraran y entonces hay cosas que siento demasiado y por ejemplo tenemos el clásico niño que un ruido como el de la licuadora, el de la aspiradora, una moto, los hace entrar en crisis porque el ruido les llega a doler, o al revés, el que está haciendo ruido todo el día y hasta decimos, bueno, ¿y qué onda? Está, por ejemplo, también al táctil y ese se manifiesta mucho en la ropa. Telas que no tolero, costuras que no tolero, o al revés, tengo que estar tocando todo para sentir las texturas diferentes. Uno de los más frecuentes también es en la alimentación. Es el clásico de ya le habíamos introducido muchos alimentos, comía súper bien, le gustaba todo y de repente X cosa, hasta de solo olerla se quiere vomitar. Tal cosa no le gusta y ya vimos que no es por el sabor, es por la textura. O en el lado contrario, solo quiere comer cosas con esta textura, le gustan las cosas, por ejemplo, crunchy, las cosas con sabores demasiado condimentados. Y también a nivel visual tenemos a los que, por ejemplo, la luz les molesta, les duele, o aquellos que los podemos tener viendo algo luminoso como hipnotizados. Y algo también hay curioso que es como un dato blando indirecto, es la manera en la que ven la televisión. Pasa mucho que la ven de reojo, para evitar como esta cuestión de sobreestimularse. Pues es complejo, ¿no? No es nada más desde que tiene esto ya, porque sí, yo creo que definitivamente parte es nosotros como pediatras pues poderlos identificar y obviamente mandárselos para que nos ayuden. Pero ¿cuál sería, Ale, así como que un dato de alarma que digas, o sea, como que sí, o sea, sí o sí necesitamos revisión pronto? El principal para mí se llaman alteraciones en el lenguaje expresivo. Un niño que verbalmente no habla, y no verbalmente tampoco interactúa, que no hay como tal gestos, hay que checar qué está sucediendo. Si hay una condición que es una alteración en el lenguaje exclusivo sin ser autismo, si existe, es rara. Pero si algo está pasando en el lenguaje, en la comunicación, si tengo un niño que no me entiende las cuestiones no verbales, que los gestos de la familia no los entiende, que no señala lo que quiere, que no me muestra sus intereses, que es como más bien hasta aislado, retraído, es una señal de alarma y que aparte, sobre todo si ya hacía cosas y las dejó de hacer, más las otras situaciones como alteraciones en la integración sensorial, sí hay que ver qué está sucediendo. Muy bien, entonces para eso sí no perderlas de vista. Muy bien, entonces ya nos diste pues un panorama de cómo está lo del autismo. ¿Quién lo trata, Ale? O sea, ¿quién es el ideal para poder llevar toda esa batuta? Porque digo, muchas veces vienen a mí, tiene el sospecha de autismo. La realidad es que los pediatras podemos identificar, pero no damos un tratamiento y todo el seguimiento que se tiene que hacer. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Quién lo que debe de llevar la batuta? Aquí algo muy, muy importante y está en el clavo. ¿Quién lo trata?
en un mundo ideal, en un mundo utópico, un equipo multidisciplinario. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Múltiples especialistas en distintas áreas que trabajan en equipo para sacar al niño adelante. Ya. En un mundo ideal, pues sí tienen a su pediatra de cabecera, porque finalmente los niños con espectro autista, como cualquier otro niño, hay que estar evaluando desarrollo, se enferman como cualquier otro niño, tienen las condiciones que cualquier otro niño. Entonces, idealmente su pediatra de cabecera. Después podría entrar el neuropediatra, porque hay una gran incidencia de epilepsia y otras alteraciones neurológicas en el autismo. Entonces siempre un neuropediatra también le puede entrar al juego, y también para evaluar muchísimas de las cosas que también pueden estar afectadas. El psiquiatra infantil o el paidopsiquiatra en niños, y ya pues también hay adultos con autismo, el psiquiatra general para todas las alteraciones conductuales que pueda haber, y finalmente, como cualquier otra persona también, y con un poquito más incluso de prevalencia, una persona con trastorno del espectro autista tiene mayor riesgo de desarrollar ansiedad, depresión y otros tipos de trastornos afectivos, emocionales. Entonces, ese es como el equipo médico. La otra parte fundamental en la atención es el equipo no médico. Idealmente, si tenemos un neuropsicólogo, alguien que nos apoya tanto para las pruebas más específicas como en empezar a diseñar algunas estrategias. Terapeuta del lenguaje, cuando hay afección del lenguaje, es súper importante una licenciada en comunicación, tanto ya sobre todo en los autismos, que si nos vamos a la clasificación americana, grado 2 a grado 3, o con afectación verbal, porque también nos ayudan a desarrollar otras técnicas de comunicación, como el uso de pictogramas. Hay muchas maneras de comunicarse, no necesariamente hablando. Otra parte del equipo que suele ser muy importante es un terapeuta ocupacional. ¿Por qué? Porque toda la cuestión de integración sensorial, la cuestión de habilidades para la vida diaria, pues ahora sí que les compete a ellos. También puede entrar ya sea un fisioterapeuta o también médicos en rehabilitación con experiencia en el espectro autista, tanto por la integración sensorial como suelen haber algunos datos por ahí que lo encontramos como cierta hipotonía. Los niños, por ejemplo, con algunas alteraciones táctiles muy fuertes, es el clásico caminar de puntitas, que a largo plazo nos trae problemas musculares y de postura. Entonces también ahí es muy, muy importante la cuestión de la coordinación. Se pueden agregar también otros tipos de terapia, pero ahí ya más particulares dependiendo de cada caso. Y eso es algo muy importante. Cada caso es único y cada caso tiene sus peculiaridades y sus necesidades. Muy bien, gracias, Ale. Y bueno, ya hicimos el diagnóstico. ¿Cómo es este trabajo también de los papás? O sea, ¿cómo apoyar a esos niños que tienen el autismo? Independientemente, pues me imagino que también del grado va a ser, pues, lo que van a realizar, pero ¿cómo es este apoyo emocional de los papás? Los papás son la piedra angular del proceso como tal. Son ahora sí que su hijo, son los que van a estar ahí, los que mejor lo conocen. Son las primeras mamás que dicen, es que mi bebé algo tiene que no sé qué es, pero está diferente. Son las primeras que ya que está más grande, que identifican de él, lo noto más irritable, o lo noto esto, lo noto aquello. Son las que más información, y finalmente quienes más conocen a su hijo. En niños con autismo que tienen, por ejemplo, rabietas muy fuertes, podemos enseñarles algunas maneras de ayudar a contenerlos. Son quienes también, en el caso, y es algo que también vamos a tocar, cuando requieren tratamiento farmacológico, pues son finalmente quien lo administra, quien ya sabe por experiencia que le cayó bien a su hijo y que no le cayó bien a su hijo. Entonces es fundamental. Desgraciadamente también no tenemos aquí en Querétaro como muchas, bueno, a nivel público pues prácticamente está el CESAM para salud mental y abarca de todo y a la vez no hay como mucho. Entonces sí nos falta como esa parte de poder dar cursos y así, pero hay varias instancias a las que se pueden acercar para poderlas como apoyar un poquito más, tanto a nivel público como a nivel privado. Ya, muy bien. Y Ale, creo que, digo, aunque es relativamente nuevo estos diagnósticos o todo este abordaje que se le tiene que hacer, el autismo sí está metido en temas que nada que ver, ¿no? O sea, que de repente es como, se comió esto, ya le dio autismo, ¿no? ¿Qué mitos
más frecuentes te han llegado a la consulta o has escuchado que tengan que ver con autismo y que definitivamente sea mito? Uno de los más dañinos a nivel mundial fue culpa de una revista prestigiosa médica que en 1998 publicó un artículo que lo coordinó un doctor que se llamaba Andrew Wakefield, donde dijo que había una asociación entre vacunas y autismo. De ahí se han agarrado muchísimas teorías antivacunas y esto, y pues actualmente sabemos que no es real. Este mito de las vacunas causan autismo parte finalmente mucho de la desinformación y manipulación de la información. Un gran problema del autismo que actualmente tenemos es que no tenemos una causa precisa de A más B es igual a trastorno del espectro autista. Lo que sabemos es que hay muchas condiciones genéticas, sobre todo de heredabilidad, que no es que una o dos, sino el conjunto de muchas mutaciones en muchos genes, y también cuestiones de una cosa que se llama epigenética, que es lo que regula qué gen sí se expresa y qué no. Si yo conjunto ahora sí que una serie de muchas cosas me pueden dar una cuestión del espectro autista, y también saber que sí hay algunos síndromes genéticos, como el síndrome de X frágil, que sí nos pueden dar un autismo sindrómico, que es también cosas que pusimos en el mismo cajón porque conductualmente se parece. Bueno, ya lo hablaste, ¿no, Ale? O sea, es todo un espectro, ¿no? O sea, yo puedo tener autismo y tener mi coeficiente intelectual súper alto. Lo que vamos es que es todo una gama de síntomas, de trastornos, están combinados, no están combinados, o sea, sí, no es una misma, no es como una copia, ¿no? Que todo el mundo sabemos que va a ser igual y eso también hay que tenerlo presente. No dos niños aunque tengan la misma edad van a tener las mismas características, porque también dentro del espectro autista cada quien tiene afecciones diferentes. Y seguramente también en base a eso vamos a ir viendo mejorías, también va a ser diferente, ¿no? O sea, de qué tan bien le ve el tratamiento de acuerdo a lo que necesita el niño. Ale, yo creo que, bueno, siempre digo lo mismo, pero es exprimir todo su conocimiento, sacarle jugo, y sé que, como tú dijiste al principio, cada niño es particular, entonces intentamos abordarlo de una manera muy general en unos minutitos, pero bueno, la doctora Ale Toral está en la Torre Momentum, ¿cierto? Sí, el Centro Sur. Vamos a dejar sus datos y bueno, esperen el siguiente episodio. Gracias por vernos y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, bye.